buenas tardes, bienvenido a otra nueva sesión pues de la materia de cálculo 1 y estamos pues con un capítulo muy interesante ahora, el capítulo de integrales, pues que va a ser, como te darás cuenta, pues de mucha utilidad, con muchas aplicaciones. Entonces pues esperamos que podamos estudiar con la suficiente calma, con la suficiente profundidad, pero sobre todo que todos los conceptos fundamentales pues puedan comprenderse. Muy bien, en esta parte de integrales, lo primero que vamos a hacer es definir la integral indefinida. ¿Ok? Entonces mira, si yo tengo una función y igual a f de x, se llama integral indefinida de esta función f de x a otra función f mayúscula de x, tal que la derivada de esta función f mayúscula sea precisamente f de x. Es decir, esta f mayúscula prima sea f minúscula de x. ¿Verdad? Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta. Entonces es lo contrario de la derivada. Sí, podríamos decir que sí. Entonces, mira, la integral indefinida de f de x también se conoce como función primitiva o antiderivada. Ahí lo estamos diciendo todo. Entonces acá date cuenta de un aspecto muy importante. ¿Quieres saber integrar bien? Entonces necesariamente debes saber derivar muy bien. De hecho, ¿cómo vamos a verificar que una integral está bien obtenida? Pues derivando esta solución. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es la integral indefinida, la antiderivada, la función primitiva. Muy bien. ¿Cómo se representa la integral indefinida? Se representa como una S un poco alargadita. Integral significa este símbolo de f de x diferencial de x. ¿Por qué anotamos de esta manera? Porque al final de cuentas, la integral es una suma de áreas de rectángulos. ¿Okay? Cuando estamos hablando de la integral definida, ahí vamos a explicarlo con más detenimiento, este importante concepto. Pero una integral en realidad es eso, es una suma de áreas de rectángulos. Y más o menos eso es lo que he querido poner acá, ¿no? Entonces la integral es una S alargadita, una S de suma. Y tú sabes, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, la base sería esta diferencial de x y la altura la imagen, ¿verdad? F de x. Entonces, eso es lo que significa una integral. Por eso tiene que estar escrito necesariamente de esta manera, como la sumatoria de f de x por dx. Si omitimos colocar dx, pues no tendría sentido la expresión, ¿verdad? Es como decir sumar las áreas de los rectángulos pero sin base. ¿Qué significa eso? Pues no tendría significado, ¿verdad? Entonces, para anotar correctamente una integral, se nota integral de f de x, que sería la altura, por dx, que sería la base. En realidad esto es la sumatoria de áreas de rectángulos. Muy bien, entonces no te olvides eso. Comprendiendo eso te vas a dar cuenta de muchas cosas. Bueno, y aquí estaríamos expresando ya todo lo que hemos anotado acá, ¿no? Que la integral de una función f de x diferencial de x es igual a una función primitiva f mayúscula de x. Esto implica que si derivamos esta función f mayúscula de x, pues la solución es f minúscula de x. Ahí vamos con la definición entonces de lo que es la integral indefinida. Muy bien, en nuestras definiciones hemos hablado de la integral indefinida. ¿Te pusiste a pensar por qué se denomina así, integral indefinida? La explicación es la siguiente. Bueno, aquí tenemos un teorema que nos dice, que nos explica por qué el nombre de integral indefinida. La respuesta es porque la función primitiva no es única. Entonces, por esa razón, pues es indefinida. Pues como no es una sola, entonces existe una amplia variedad de funciones primitivas. Expliquemos por qué. Mira, si una función f de x que admite función primitiva f mayúscula de x admite en realidad infinitas funciones primitivas, entonces no es que sean muchas, directamente son infinitas, infinitas funciones primitivas de la forma f mayúscula de x más c, donde c es un valor real, un valor constante que le
conocemos como constante de integración. Oye, ¿y esto por qué es? ¿A qué se debe? Mira, voy a graficar en el plano cartesiano varias funciones paralelas. ¿Ok? Varias funciones paralelas. Así que, pues, tienen que ser paralelas. ¿Ok? O sea, esta función es igualita que esta de aquí abajo. Es paralela, solo que está más abajito. Estas son paralelas. Entonces, como son paralelas, cuando yo hago pasar en un punto x0 tangente, estas rectas tangentes también son paralelas. Entonces es paralela, paralela, también son paralelas. ¿Qué quiere decir que son paralelas? Que tienen la misma pendiente. Y afirmar que tienen la misma pendiente es afirmar que tienen la misma derivada. Todas estas funciones entonces van a tener en este punto x0, bueno, y en realidad en cualquier otro punto, van a tener la misma derivada. Oye, entonces, ¿te das cuenta? Si son infinitas funciones, aquí estamos poniendo unas cuantas, ¿verdad? Pero esto puede prolongarse hacia arriba, hacia abajo. Ya te puedes dar cuenta, ¿no? De que en realidad son infinitas funciones que van a tener pues la misma derivada. Y en lo único que discrepan es en su constante, ¿no? Entonces, como todas tienen la misma derivada, entonces todas tienen la misma pendiente, ¿verdad? La misma pendiente que al final va a ser la derivada de f de x en el punto x0. Entonces, toditas estas tienen la misma derivada. A ver, veremos un ejemplo. Imagínate, por ejemplo, aquí me estoy dando una parábola de la forma x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Cuánto sería su derivada? Ya sabemos derivar. 2x menos 3. Ok. ¿Qué tal si la parábola es simplemente x al cuadrado menos 3x? ¿Cuánto es su derivada? 2x menos 3. ¿O qué tal si es x al cuadrado menos 3x menos 5? ¿Cuál es su derivada? 2x menos 3. Entonces, imagínate acá, me puedo seguir anotando funciones con estas características, ¿verdad? Que, bueno, al final de cuentas, toditos van a digamos, es f de x, y digamos, es una constante. Aquí la constante sería 0, ¿verdad? F de x, aquí es menos 5, este es 3, etc. Entonces, al final, cualquier constante que le ponga, de esto su derivada siempre va a ser 2x menos 3. La derivada de una constante es 0, así que se pierde. Oye, todos tienen la misma derivada. 2x menos 3, 2x menos 3, 2x menos 3, 2x menos 3. Oye, y ahora al integrar, yo quiero calcular la integral de 2x menos 3. ¿Cuál de estas va a ser su solución? ¿Esta? Sí, está bien. ¿Esta? También puede ser. Esta también puede ser. Oye, entonces ahí entiendes lo de integral indefinida. Entonces, como hay infinitas posibilidades, pues yo no puedo colocarle 1 o 0 o menos 5. Entonces le coloco esta c. Y aquí c es un número real, ¿no? Entonces para todo c que es real le podría poner, ¿no? Entonces acá ya estoy dando a entender de que en realidad son infinitos valores. Entonces la integral de 2x menos 3 es x al cuadrado menos 3x más c, donde c es cualquier valor real. Entonces por esa razón que existen en realidad infinitas integrales indefinidas, infinitas primitivas, y por eso se llama integral indefinida. Bueno, me voy a referir a continuación a algunas propiedades de la integral, las propiedades lineales de la integral, que básicamente dice lo siguiente. Si tú tienes la integral de una suma o resta de funciones, entonces fácil, el resultado es la suma o resta, y aquí me falta el menos, suma o resta de las integrales, ¿verdad? Entonces mira cómo se distribuye entre cada función la integral. Entonces la integral de la suma o resta es la suma o resta de las integrales. Perfecto. ¿Qué pasa si tengo la integral de una constante k? K es un valor real, valor constante, que multiplica una función. Entonces esta constante puede salir afuera, entonces sería constante por la integral de f de x diferencial de x. También es una propiedad bastante sencilla. La integral de la función potencial, x elevado a la n. ¿Recuerdas? En la derivada bajaba como coeficiente y se restaba 1 el exponente, ¿verdad? En cambio aquí el exponente se aumenta en 1 y ya no baja a multiplicar, baja a dividir. Entonces,
ocurre pues todo lo contrario. Entonces la integral de x a la n es x a la n más 1, y este n más 1 es el que va a dividir. Entonces le lleva a la contra, ¿verdad? A la derivada más constante. Ojo, acá te habrás dado cuenta un detalle. N no puede valer menos 1, porque si n vale menos 1, división por 0, y ya estaríamos hablando de infinitos o tal vez hasta de indeterminaciones. Entonces n no puede ser menos 1. Bueno, entonces ya nos vamos con los métodos de integración ahora. Entonces lo primero que vamos a aprender son las integrales que están en tablas. Nosotros no vamos a anotar evidentemente todas las integrales, que seguramente tú puedes conseguirlas. Yo conozco tablas con hasta 200, 300 integrales, imagínate. Bueno, acá no vamos a hacer tantas, vamos a anotar las más importantes, pero yo te aconsejo pues, conseguirte una de esas tablas súper completas para que te sirva para cualquier ocasión. Nosotros aquí vamos a hacer las principales, las más usuales obviamente. Entonces esas se llaman integrales inmediatas, es decir, te dicen integra esta función y tú ya tienes ya la solución, ¿no? Como decimos, por tablas. A ver, 1. La integral del 0 es constante, ¿verdad? Porque la derivada de una constante es 0. La integral del 1, que aquí se sobreentiende, aquí debería estar un 1, la integral de 1 es x más constante. Muy bien. Y aquí vuelvo a repetir esta propiedad, ¿verdad? La integral de x a la n, diferencial de x, igual a x a la n más 1 entre n más 1. Acá tengo que aclarar, ¿verdad? Que n distinto de menos 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿y qué pasa cuando es menos 1? ¿Qué pasa? Entonces tendríamos así, integral de x a la menos 1, pero x a la menos 1 quiere decir 1 sobre x. Entonces esta integral se me estaría convirtiendo en integral de diferencial de x entre x. Esta integral es el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá, la cuarta integral, integral de a la x, diferencial de x. Entonces, ¿recuerdas? En las derivadas, cuando decíamos derivada de a a la x, era a la x por logaritmo natural de a. En la integral es a la x dividido entre el logaritmo natural de a. Y siempre acompañado de su constante. Y puede haber el caso particular, ¿verdad? De que sea e a la x. Entonces, si yo tomo este modelo sería e a la x entre el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e es 1, entonces me quedaría e a la x solito. Por eso la integral de e a la x es e a la x más constante. Entonces la derivada de e a la x o su integral siguen siendo e a la x. Eso es lo maravilloso de esa función. Entonces estamos con las integrales más importantes. Continuamos con otras. Muy bien, y seguimos con el resto de las integrales inmediatas por tablas. Y bueno, ¿nos recuerdas? Pues que nosotros habíamos hecho también de las derivadas, pues habíamos analizado que las trigonométricas, que las hiperbólicas, que las inversas y demás. Y bueno, esta vez todas esas funciones las vamos a colocar en sus integrales esta vez en una sola tabla. Bueno, y ahí vamos en la quinta. Precisamente las trigonométricas, ¿verdad? La integral del coseno es el seno, más constante. Y la integral del seno es menos el coseno, más constante. Claro, porque derivando el coseno me da menos seno, con este menos el seno, ¿verdad? ¿Y qué pasa si integramos la tangente de x? Eso es el logaritmo natural de la secante. Aunque después estaremos en uno de los métodos de integración demostrando por qué me sale así. La integral de la cotangente es el logaritmo natural del seno de x más constante. ¿Recuerdas que la derivada de la tangente secante cuadrado? Pues bien, la integral de la secante cuadrada diferencial de x es la tangente de x. Y la integral del cosecante cuadrado de x es menos cotangente de x más su constante. Entonces claramente yo pienso que estás recordando, porque estas son las mismas tablas de derivadas, pero expresadas en su forma inversa, ¿verdad? Y así se vuelven integrales. Muy bien. ¿Recuerdas, por ejemplo, esta expresión? La derivada del arcoseno o la derivada de menos el arcocoseno, pues era 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando yo integro esto, entonces admitiría dos respuestas: el arcoseno de x o menos el arcocoseno de x, con sus respectivas constantes. Esta función te vas a acordar porque va a aparecer en muchos ejercicios. La integral de la inversa de 1 más x al cuadrado, diferencial de x.
Entonces, usualmente vamos a nosotros utilizar esta solución, la de arco tangente de x, porque está más sencilla, ¿verdad? Pero también podría corresponder al menos arco cotangente de x, más constante, más constante. Bueno, vayamos a los hiperbólicos. Integral del seno hiperbólico, coseno hiperbólico más constante. Integral del coseno hiperbólico, seno hiperbólico más constante. Esta vez no hay signo menos, ¿verdad? Bueno, integral de la secante cuadrada hiperbólica de x, tangente, aquí me falta tangente hiperbólico, es esto acá. Hagamos la corrección. Esto es tangente hiperbólico de x. Muy bien, ya está corregido. Más constante. La integral del cosecante cuadrado hiperbólico de x menos cotangente hiperbólico de x. Esta vez aquí sí lo pusimos bien. Más constante. Muy bien, la integral de la inversa de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, arco seno hiperbólico de x más constante, o logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más constante. Tú sabes que entre los hiperbólicos y la base e hay cierta relación, ¿verdad? En el capítulo de funciones hemos visto todo eso. Algo parecido, ¿qué pasa cuando es ahora menos? La integral diferencial de x de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, pues la solución es arco coseno hiperbólico esta vez, o el logaritmo natural de x más raíz cuadrada de, aquí también hay un error que corregir, logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 más constante. Aquí también había esa corrección. Entonces, cualquiera de esas soluciones admite la integral, pero eso sí, hay que considerar que el valor absoluto de x sea mayor o igual que 1. Imagínate que sea un medio, por decir, un medio al cuadrado, un cuarto menos 1, raíz cuadrada de negativo, ya no va a funcionar en números reales, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esta recomendación. Y bueno, finalmente la integral de la inversa de 1 menos x al cuadrado. Esta integral como esta, mira acá está con más, aquí con menos, pues van a aparecer con relativa frecuencia, así que pues es necesario que conozcamos cómo son. Un medio, logaritmo natural de 1 más x entre 1 menos x más constante. Aquí el orden sí importa. En cambio, muchas veces esta integral, como es suma, entonces a veces es x al cuadrado más 1. Y no hay problema. En cambio acá no. Acá el orden tiene que estar primero el 1 y luego el x al cuadrado. Entonces hay algunos detallitos que hay que tomar en cuenta. Acá, por ejemplo, el valor absoluto de x no puede ser igual a 1. Porque imagínate si sería 1, bueno, esto ya no existiría, ¿verdad? Ya sería inversa de 0, la integral de infinito estaríamos calculando. Y lo mismo acá ocurrirían, pues, esas pequeñas susceptibilidades matemáticas. Entonces, como verás, esta tabla se une y se sume todas las tablas que habíamos hecho de derivadas, pero esta vez mostrándolas en su sentido inverso, ¿verdad? O sea, la antiderivada. Así es que todo aquello que habíamos aprendido en derivación, pues ahora lo hemos anotado igual, así que repito, esto es muy importante, si tú aprendiste bien a derivar, en integrales pues vas a tener ya un espacio ganado. Bueno, entonces luego de haber estudiado, o bueno, más bien haber repasado, ¿verdad?, la integración directa por tablas, ya que en realidad pues todos esos los conocíamos, todas esas equivalencias las conocíamos como derivadas. Y ahora pues en realidad es lo mismo, pero le estamos dando el sentido inverso, ahora las estamos conociendo como integrales. Pero bueno, ahora sí vamos a ejercitar ya un método que nos permita hacer operaciones, desarrollar algún procedimiento para conseguir la función primitiva. Entonces el segundo método, inciso B, sería la integración por sustitución, también se conoce como regla de la cadena. Entonces, ¿en qué consiste? Dice, tenemos una función f que tenga derivada finita en su dominio D. Entonces, para todo n que es real, siendo n diferente de menos 1, se cumple que en la integral, digamos, donde está esa función elevada a una potencia n, en la función tiene que estar la función y su derivada. Entonces, si en tu expresión tienes una función y ahí mismo está su derivada, entonces puedes aplicar este método de sustitución. Entonces ya sabes, el resultado aquí va a ser f a la n más 1 entre n más 1 más constante. Entonces esa es la condición para que se pueda el método de sustitución. Que esté una expresión y que esté su derivada. Entonces ahí puedes aplicar
este método de integración. A ver, veamos el primer ejemplo muy facilito. Dice integral de diferencial de x entre x más 3. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es un cambio de variable. Por eso se llama sustitución. Porque vas a cambiar de variable. Vas a sustituir la variable original. Entonces yo aquí digo, mira, de x más 3, o sea, ¿cuál es su derivada de x más 3? 1, ¿verdad? Y 1 está presente en todo lado, el 1. Entonces, en esta expresión estaría presente una función que es x más 3 y su derivada 1, obviamente, ¿verdad? Entonces, yo hago el cambio de variable. A x más 3 yo le voy a llamar u. Entonces, un cambio de variable. Y lo que te digo, mira, derivada de u respecto de x, 1, ¿verdad? Entonces, aquí voy a despejar la diferencial de u. Diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Esta diferencial de x pasa a multiplicar. Muy bien, ahora voy a sustituir. Dx y du son lo mismo, entonces aquí donde dice diferencial de x, coloco diferencial de u, y aquí donde dice x más 3, coloco u. ¿Recuerdas nuestra tabla de integrales? La integral número 4, la número 3, ¿verdad? La número 3 era integral de x entre x es igual al logaritmo natural de x habíamos colocado. Pero aquí como la variable es u, entonces esta integral va a ser logaritmo natural de u, más constante. Muy bien, al final recupero la variable, u vale x más 3, entonces x más 3 más constante. ¿Verdad? Haz la prueba ahora de que todo está bien, derivando esto. Derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, 1 sobre x más 3, justamente esto. Entonces, por demás está decir que está correcta esta integral. Bueno, un segundo ejemplo muy similar al anterior. La integral de x, diferencial de x, entre x al cuadrado más 1. No te olvides, este dx siempre tiene que estar presente, si no le quitaría el sentido a la integral. Muy bien, entonces aquí yo razono un poquito, porque mira, en integrales, lo malo es que tú tienes que decir qué método de integración vas a utilizar. O sea, bueno, ahora estamos resolviendo sustitución, ¿verdad? Entonces, obviamente todos los ejemplos que hoy día voy a resolver se pueden por sustitución. Pero ¿qué pasa si te plantean una integral ahí directamente y uno no sabe qué hacer? Entonces, por eso es muy importante la práctica de esto, de las integrales. Entonces, al practicar tú los ejercicios te vas a ir dando cuenta cuándo corresponde un método y cuándo corresponde otro. Bueno, por ejemplo acá, ¿por qué se puede por sustitución? Porque esto también podrías resolver por fracciones parciales, que es otro método que vamos a aprender posteriormente. Pero aquí me doy cuenta, se puede por sustitución por la presencia de esta x. Es decir, esto, su derivada de esta función de aquí abajo es 2x, ¿verdad? Entonces un 2 yo lo puedo hacer aparecer acá de alguna manera. Entonces esto estaría, se podría, ¿verdad? Entonces así voy a hacer. Entonces a este denominador yo le voy a llamar v, x al cuadrado más 1. Y bueno, directamente voy a despejar. La derivada de v respecto de x sería 2x, ¿verdad? Entonces 2x de x directamente lo he pasado a multiplicar. Entonces ahí tengo su diferencial. Muy bien. Ahora tengo que sustituir. ¿Qué es lo que tengo? Esto tengo. X de x tengo. Entonces eso va a ser dv medios. Este 2 pasa a dividir. Entonces mira ahí tienes dv medios. Entre, esto se llama v. Listo. Este 1 medio, tú sabes, es una constante por una integral. Lo que hemos anotado en las propiedades lineales de la integral puede salir ahí afuera de la integral. Entonces 1 medio, dejándomelo de v entre v. Y esto es como el anterior, logaritmo natural. Entonces esto sería 1 medio por logaritmo natural de v. Pero v es x al cuadrado más 1. Muy bien, entonces aquí podemos dejarlo así el resultado. Pero a alguien no le va a dejar tan conforme, porque sabemos que un medio que multiplica logaritmo natural puede subir acá como exponente. Pero exponente un medio, ¿qué quiere decir? Raíz cuadrada. Entonces la solución final más adecuada, más elegante, sería logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más constante. ¿Ok? Muy bien, pasamos a otro ejemplo. Entonces te estarás dando cuenta, bueno, hoy día estamos viendo ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Pero siempre dándonos cuenta de que para aplicar sustitución se tiene que visualizar que esté una función y ahí mismo su derivada. Por ejemplo, de acá, mira, aquí hay logaritmo de x y aquí hay un 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Precisamente eso, 1 sobre x. Entonces, esta expresión, esta integral, se puede por sustitución. Entonces, ya te he dicho lo que he hecho, ¿verdad? Entonces voy a inventarme una variable. O sea, como cambio de variable, tú nombras la variable, ¿verdad? W, que sea logaritmo natural de x, porque su derivada es 1 sobre x, aquí el de x pasa a multiplicar, esto directamente ya lo estoy haciendo. Entonces, sustituyendo tendría
de x sobre x, esto es diferencial de w, entre w que está en el denominador. Oye, y a cada rato nos salen integrales de esta forma, ¿verdad? El logaritmo natural. Y w es otro logaritmo natural. Ojo, acá está como argumento el logaritmo, no es logaritmo por logaritmo. Si fuese logaritmo de x por logaritmo de x, ahí sí sería el logaritmo cuadrado, multiplicación, pero no, aquí es el logaritmo del logaritmo, entonces se queda así mi expresión. Entonces esta sería la integral, logaritmo del logaritmo de x. Bueno, veamos otra integral bastante conocida, bastante reiterada en los libros, la integral del seno por el coseno. Bueno, acá incluso podemos escoger de dos formas. Yo puedo decir que la variable sea seno de x porque su derivada es el coseno. Pero también podría escoger al coseno porque el seno es su derivada. Entonces podría hacerlo hasta de dos maneras por el método de sustitución. Claro, me conviene más escoger al seno porque su derivada es el coseno. Si escogería el coseno tendría la dificultad del signo, ¿verdad? Entonces, bueno, m es seno de x. Entonces, derivada de m, derivada del seno, coseno, por diferencial de x. Entonces sustituimos m por dm. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Pero bueno, ahora no nos sale el logaritmo natural. Esto es potencial. Entonces al exponente 1 le sumas 1, 2, y ese 2 lo anotas también como denominador. Más constante. Entonces m es seno, entonces va a ser seno al cuadrado de x medios más constante. Esta es la integral. No te olvides siempre darle una verificación. ¿Qué pasa si derivo esto? Me tiene que dar este argumento, ¿verdad? Entonces, si yo derivo seno cuadrado de x medios, me va a dar 2, ¿te acuerdas? 2 por el seno de x medios por la derivada del seno, coseno. Entonces, 2 con el medio se van a simplificar y me va a quedar justamente seno por coseno. Entonces, ahí puedes verificar que todo está correcto. Muy bien, ese es el resultado de esa integral. Bueno, ahora pasamos a un quinto ejemplo. Dice, hallar la integral de x a la cuarta más 2x entre x a la quinta más 5x al cuadrado diferencial de x. Si de buenas a primeras a mí me planteasen esta integral, yo diría, no, tengo que hacer integración por fracciones parciales, ¿verdad? Y de paso es una fracción propia. Entonces yo directamente me enfocaría a ese método. Pero hay un pequeño detalle. Porque esto está en el método de sustitución y no en fracciones parciales. Porque si te das cuenta, la derivada del denominador, ¿cómo va a ser? Va a ser 5x a la cuarta. Aquí está. 5x a la cuarta más 10x. Y de aquí si factorizas el 5, te va a quedar x a la cuarta más 2x. Y que justamente eso es la derivada. Entonces, en esta integral está presente una función y su derivada. O sea, hay la feliz casualidad, la feliz situación de que esté presente una función y su derivada, ¿verdad? Que es la condición para que podamos utilizar este método de sustitución. Entonces, bueno, yo estaba por complicarme la vida con fracciones parciales, no era necesario. Pero tiene que ver esta feliz coincidencia, ¿verdad? De que justamente su derivada de este denominador aparezca en el numerador. Bueno, como aquí ocurre, entonces me aprovecho de eso. Entonces, hago el cambio de variable, px a la quinta más 5x al cuadrado, su derivada 5x a la cuarta más 10x, diferencial de x, esto pasa a multiplicar. Aquí puedo factorizar el 5 y justamente aparece esto que estoy deseando, ¿verdad? El x a la cuarta más 2x, justamente eso. Entonces, justamente eso es lo que tengo. Fíjate acá, ¿verdad? Es justamente eso lo que tengo. Pero me sobra este 5, entonces este 5 va a ir a dividir al dp. Entonces, al sustituir voy a tener dp quintos entre p. Entonces, este es un quinto que se salga afuera y dp entre p. Este es el logaritmo natural. En casi todos nuestros resultados nos ha salido. Entonces, al final voy a tener un quinto logaritmo natural de x a la quinta más 5x al cuadrado. Pero, bueno, esto ya es solución, pero la forma más correcta, más elegante, un quinto que multiplica un logaritmo sube como exponente, pero exponente un quinto quiere decir raíz quinta. Entonces, la forma más correcta de expresar la solución final sería logaritmo natural de la raíz quinta de x a la quinta más 5x al cuadrado más constante de integración. Bueno, y es así como estamos conociendo las integrales y nos damos cuenta de que son las mismas derivadas pero en proceso inverso, ¿verdad? Entonces, siempre para tener práctica en integrales, tienes que saber derivar perfectamente. Así que si por ahí todavía no has aprendido a derivar muy bien, entonces pues
Coge todos los libros que puedas de derivadas y haz la mayor cantidad de ejercicios posibles. No te olvides que las matemáticas no se aprenden estudiando, se aprenden practicando y practicando mucho. Bueno, aquí termina nuestra sesión del día de hoy. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.